ponencia. Hola, buenas tardes. Ok, entonces vamos a empezar. ¿Me confirma si pueden ver la pantalla? Sí se puede ver, doctor. A ver, ¿ahí pueden ver? Sí, 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 cierra. Ya. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. He sido invitado como ponente para esta exposición de terapéutica en patologías tiroideas. Es un tema amplio, así que vamos a tratar de resumirlo en la hora que dure la exposición, ¿no? Bueno, ese es el contenido. Vamos a abordar las patologías más frecuentes desde el hiperhipotiroidismo, algunas formas subclínicas y tiroiditis, ¿no? Vamos a empezar con lo que es el hipertiroidismo. Una definición es el aumento de síntesis, es una concentración excesiva de hormonas tiroideas en los tejidos, ¿no? Y esto puede ser debido a muchas causas como un aumento en la síntesis, una liberación excesiva como en el caso de la tiroiditis o una fuente extratiroidea como una sobredosificación en pacientes con hipotiroidismo, ¿no? Y la tirotoxicosis es más bien las manifestaciones clínicas resultantes de esta, ¿no? El patrón bioquímico de diagnóstico que se va a observar es este, es una TSH suprimida y una T4 libre y una T3 elevada, ¿no? Las causas más frecuentes de lejos va a ser la enfermedad de Graves entre el 60 y 80%, le va a seguir el bocio multinodular entre un 10 a 20% y menos frecuente el adenoma tóxico. La enfermedad de Graves es más frecuente, mucho más frecuente en mujeres respecto a hombres en esta proporción y afecta más en la tercera y cuarta década de la vida. Hay que siempre tener en cuenta cuando estamos con un paciente con un patrón bioquímico sugestivo de hipertiroidismo y sobre todo cuando no tenemos una clínica clara de hipertiroidismo, algunas situaciones que pueden simular bioquímicamente un hipertiroidismo, pero en realidad no son patológicas, ¿no? Principalmente el uso de ciertos fármacos como la biotina, que es un micronutriente que está ahora o estuvo en algún tiempo bastante de moda en varios suplementos, ¿no? Puede dar este patrón de una TSH baja con una T4 y una T3 elevada, ¿no? Un patrón clásico de un hipertiroidismo primario, ¿no? Otros medicamentos como el uso de amiodarona, enoxaparina y heparina, que son anticoagulantes, estos dos últimos, pueden simular un tumor hipofisiario secretor de TSH, ¿no? Con este patrón de una TSH normalmente en rangos normales, pero una T4 elevada, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta esas situaciones que pueden simular ficticiamente un hipertiroidismo. La clínica para diagnosticar es bastante importante, es una clínica bastante llamativa. Dentro de los síntomas más frecuentes tenemos la fatiga, la intolerancia al calor, las palpitaciones, el tremor, taquicardia. Hay que recordar que no siempre hay una relación entre la clínica y los niveles de T4 libre y T3, ¿no? Pacientes con niveles de T4 libre muy elevadas pueden tener poca clínica y la situación inversa también se puede dar. Tener en cuenta algunos signos extratiroideos, signos de oftalmopatía, ¿no? Siempre les digo a los alumnos que hay que revisar los ojos en todo paciente con hipertiroidismo, ¿no? El exoftalmo, el edema, la quimosis, el eritema a nivel de la esclera, inflamación a nivel de párpados, son bastante llamativos y propios de una enfermedad de Graves, ¿no? Las acropagias, las dermopatías localizadas principalmente en la parte anterior del tercio inferior de las piernas. El diagnóstico de enfermedad de Graves es un diagnóstico en muchos casos eminentemente clínico, es decir, el patrón bioquímico de un hipertiroidismo más tu clínica de hipertiroidismo, más un bocio difuso, más algún signo patognomónico extratiroideo, que puede ser el más frecuente, la oftalmopatía es en el 60% de pacientes, dermopatía en un 10% de pacientes y menos del 3% de pacientes con acropagia, ¿no? Entonces, si el paciente cumple esas condiciones, es suficiente para hacer un diagnóstico de hipertiroidismo por enfermedad de Graves. Sin embargo, si faltan algunas de esas condiciones, pues estamos en la obligación para confirmar el diagnóstico de recurrir a otros exámenes auxiliares, dentro de ellos el dosaje de anticuerpos contra el receptor de TSH, cuya positividad te da más del 95% de sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de enfermedad de Graves. También se puede utilizar la captación con yodo radiactivo, también conocida como gammagrafía tiroidea, en el cual una captación difusa, como la podemos observar acá, también es diagnóstico de una enfermedad de Graves, pues, ¿no? Y últimamente también se habla del ecodoppler tiroideo, ¿no?
en una enfermedad de Graves se caracteriza por tener una glándula hipervascularizada, como podemos observar acá al Doppler, con un patrón que se conoce como infierno tiroideo, y también el pico sistólico, la medición del pico sistólico en la arteria tiroidea inferior también ayuda a hacer el diagnóstico. El tratamiento netamente del hipertiroidismo, y en este caso nos vamos a enfocar en la enfermedad de Graves, porque como lo vuelvo a repetir, es la patología más frecuente de hipertiroidismo, ¿no? De lejos es lo que más se va a ver pues, en consulta. Primero vamos a hablar pues, de un manejo sintomático, ¿no? Para reducir los síntomas, ¿no? Y el manejo sintomático pues, se habla en tirotoxicosis moderadas a severas, en pacientes adultos mayores, en el cual esa clínica puede compensar algunas comorbilidades cardiovasculares, pacientes que tengan frecuencia cardíaca mayor de 90 en reposo, enfermedades o factores de riesgo cardiovasculares, y lo que se va a utilizar son los beta bloqueadores. Eh, el más común en usar el propanolol en dosis de 20 a 40 miligramos cada 6, cada 8 horas. Se dice que dosis más altas incluso tienen otro efecto de inhibir la conversión de T4 libre a T3, pues, ¿no? También se puede utilizar el atenolol y el bisoprolol, que son más cardioselectivos, ¿no? A veces no es tan usual encontrar el propanolol, sobre todo en la parte particular, pero de todas maneras siempre lo que hay es bisoprolol, ¿no? Y es lo que se le da al paciente, ¿no? Contraindicaciones, hacer un beta bloqueador, obviamente no se puede dar en asma ni en POT, pacientes con antecedentes de fenómeno de Raynaud. Se puede considerar beta bloqueadores cardioselectivos, como el bisoprolol, que sí, es muy común encontrar, o también calcioantagonistas no dihidropiridínicos, como el verapamilo y el dieltasen, ¿no? Una vez que las hormonas tiroideas ya estén normalizadas o considerablemente reducidas, si hay mejoría clínica, obviamente hay que ir reduciendo la dosis de beta bloqueadores y finalmente suspenderlos, ¿no? Es un tratamiento transitorio mientras se logra la mejoría clínica del paciente. El tratamiento netamente de la enfermedad de Graves va como objetivo normalizar los niveles de hormonas tiroideas. Y eso se puede lograr de dos formas. Uno, disminuyendo la síntesis de hormonas tiroideas mediante el uso de antitiroideos orales, tratamiento farmacológico, o disminuyendo o sacando definitivamente lo que es todo el tejido tiroideo productor de ese exceso de hormonas tiroideas a través de quirúrgicamente de una tiroidectomía o a través de una ablación radioactiva con yodo 123 o 131, ¿no? En cuanto a cuál es mejor, cuál sería mejor o más eficaz respecto a uno y al otro, en realidad la seguridad y la eficacia son similares y los estudios demuestran que la calidad de vida en el seguimiento viene siendo la misma, ¿no? Entonces, ¿cuál elegir? En realidad es una decisión en conjunto con el paciente en base a preferencias, costos, la experiencia del propio médico, la logística, es decir, hay sitios en que no se va a poder encontrar yodo reactivo, es mucho más sencillo encontrar antitiroideos orales, los efectos adversos de cada uno y también las características propias del paciente, ¿no? En su conjunto, con sus antecedentes, su edad, sus factores de riesgo, etcétera, ¿no? Mm, Acá tengo un cuadro que me parece que no se puede ver. ¿Se puede ver la imagen? No, doctor, no, no se puede ver. Ujú. Un ratito, déjame volver a poner la presentación. Parece que se ha movido. Un ratito.
¿Me confirman si se puede ver, por favor? Sí, doctor, sí se puede ver en el cuadro. Y ya, perfecto. Ok. Entonces nos habíamos quedado en este cuadro, habíamos dicho que hay situaciones que van a favorecer una elección de tratamiento respecto a otras, pues, ¿no? Por ejemplo, en la gestación, ¿no? Pacientes con hipertiroidismo por enfermedad de Graves gestantes, obviamente no le voy a dar yodo radiactivo porque es teratogénico, ¿no? Entonces definitivamente no va. De elección son los antitiroideos orales y de repente la cirugía en el tercer trimestre, porque en el segundo trimestre muchos anestésicos también suelen ser teratogénicos. Pacientes con oftalmopatía de Graves activa, ¿no? Bastante severa, el uso de yodo radiactivo también puede exacerbar, incluso llevar a una manifestación mucho más severa que es la neuropatía óptica distiroidea que puede llegar incluso hasta la ceguera, ¿no? No es de preferencia no darles yodo, se sugiere el uso de antitiroideos orales o cirugía. Pacientes con complicaciones cardiovasculares severas, con hipertensión pulmonar, falla cardíaca, hay que optar por un tratamiento definitivo de primera mano. Entre estos está pues el yodo radiactivo o la cirugía, ¿no? Pacientes con hipertiroidismo y en el cual también se sospecha que tienen un nódulo de características malignas con alto riesgo de cáncer de tiroides, de primera elección la cirugía, pues, ¿no? Para tratar el hipertiroidismo y también sacar lo que es ese nódulo con sospecha de cáncer, ¿no? Entonces, como se puede resumir en este cuadro, según las características clínicas adicionales que presenta el paciente, también vamos a elegir un determinado tipo de tratamiento. Vamos a empezar con los antitiroideos en el manejo de la enfermedad de Graves. Su función es la inhibición de la síntesis de hormonas tiroideas, ¿no? La literatura nos dice que existe el metimazol, el carbimazol y el propilturacilo, pero en concreto en Perú solamente tenemos el metimazol, también conocido de forma, metimazol es la forma genérica, pero de marca se conoce como tapazol, pues, ¿no? El propiltiuracilo tiene el plus de bloquear la conversión periférica de T4 a T3, que como sabemos es la hormona activa que ejerce las funciones tiroideas en el resto de órganos, pero bueno, no lo tenemos en Perú ni en gran parte de Latinoamérica, pues, ¿no? Entonces, principalmente la función de estos fármacos van a inhibir la formación de hormonas tiroideas, principalmente inhibiendo lo que es esta enzima, la peroxidasa tiroidea, que tiene bastante que ver en la organificación del yodo, que es la primera fase de la síntesis de todas esas hormonas tiroideas. Se tiene que utilizar una dosis que normalice rápidamente con menos efectos adversos, ¿no? La guía de lata, por ejemplo, nos da un esquema según qué tan elevado es el AT4, pues, ¿no? Se dice si está levemente elevado, iniciar con una dosis de 5 a 10, moderadamente elevado, de 10 a 20, y si está más de 3 veces elevado sobre el valor normal, dosis más altas de 30 a 40, ¿no? También hay que tener en cuenta la severidad clínica del paciente, el tamaño del bocio, bocios mayores dosis, la cantidad de T3, ¿no? Los niveles de T3, ¿no? Se suele utilizar una vez al día, pero en pacientes con hipertiroidismo severos, con necesidad de dosis mayor de 20, es mejor fraccionarlo, es decir, de repente repartir 10, 15 a 20 cada 12 horas, ¿no? La monitorización es a las 2 a las 6 semanas, depende de la clínica del paciente. Si es una clínica muy severa, de repente es meritorio monitorizarlo a la semana o a las 2 semanas. Si es un hipertiroidismo más leve o moderado, a las 4 o a las 6 semanas, ¿no? Una vez que estas hormonas, la T4, la T3, se normalizan, hay que ir reduciendo la dosis de tiamazol entre un 30 a un 50% y continuar con el seguimiento de 4 a 6 semanas. Estas son las primeras que se van a ir normalizando con el tratamiento, ¿no? La TSH puede incluso persistir suprimida por meses, ¿no? Y una vez que la TSH ya se vaya encontrando en el límite superior de la normalidad, también es un criterio para ir reduciendo aún más la dosis del tiamazol, ¿no? La idea es siempre quedarse con alcanzar la dosis mínima que logre controlar al paciente, ¿no? Y una dosis mínima ideal sería entre 5 a 10 miligramos una vez al día de tiamazol. Los efectos adversos hay que conocerlo, los más comunes, las reacciones menores como el prurito, el rash, en menos del 10% de pacientes que utilizan Diamazol. Normalmente aparecen en el primer mes de uso. El manejo suele ser netamente sintomático. Raras veces estas reacciones llevan a la suspensión del medicamento. Sin embargo, hay unas reacciones mucho más severas en las cuales hay que tener mucho cuidado, son más peligrosas,
pero sin embargo son mucho más raras, menos del 0,5% de pacientes, ¿no? Como la granulocitosis, ¿no? Que en algunos estudios refieren que con mayor dosis, mayor riesgo de hacer esta reacción severa, aunque eso no se cumple en todos los estudios. ¿En quiénes sospechar? En pacientes que en tratamiento que presentan de repente fiebre, malestar general, faringitis, siempre suspender la medicación hasta obtener un hemograma que nos confirme que haya o no agranulocitosis, ¿no? Normalmente, según los estudios, suele ocurrir en los primeros 90 días y solamente hay reportes de casos aislados, escasos, en el cual un uso crónico te puede llevar a este efecto adverso. La otra reacción adversa mayor es la hepatotoxicidad. No hay una relación menos clara con la dosis. ¿Y en qué caso sospechar? En casos el paciente con tratamiento presente ictericia, acolia, coluria, dolor abdominal, náuseas, vómitos. Y obviamente la aparición de una reacción mayor es un criterio definitivo para suspender definitivamente el uso de estos antitiroideos orales, ¿no? En vista de esas reacciones mayores que pueden aparecer, pero que son muy raras, algunos recomiendan siempre, antes de iniciar el uso de estos antitiroideos orales, solicitar un hemograma y un perfil hepático basal, pues, ¿no? Sin embargo, eso es una recomendación, no tiene mayor evidencia. Lo que la guía sí sugiere con mayor atención es si hay un conteo de neutrófilos al inicio menor de 1000 o unas transaminasas elevadas, mayor de 5 veces, reconsiderar. No netamente te dice no utilizar, sino reconsiderar el uso de antitiroideos orales. ¿Por qué reconsiderar? Porque obviamente el mismo hipertiroidismo por enfermedad de Graves también te puede llevar a una leucemia, a una menor, se puede manejar sintomatológicamente, disminuir la dosis o incluso rotar el medicamento. Claro, si se tuviera la opción de rotar, por ejemplo, de tiamazol a propilturacil o a carbimazol, pero claro, en el Perú, al no haber más disponibilidad de medicamentos, no sería una opción, ¿no? La duración del tratamiento, ¿no? Los pacientes siempre te suelen preguntar, ¿no? Es una pregunta típica, ¿no? Ya se normalizaron mis hormonas tiroideas, ya me siento mejor, no tengo ningún síntoma, ¿puedo suspender el tratamiento o cuándo voy a suspender el tratamiento, ¿no? Entonces, se recomienda mantener el tratamiento, incluso una vez el paciente ya esté con una función tiroidea normal, completamente asintomático, por unos 12 o 18 meses. ¿Por qué? Porque mantenerlo por este tiempo y suspenderlo después de ese tiempo lleva a una mejoría de la tasa de remisión mayor al 50%. Si después de los 12 a 18 meses que el paciente está en tratamiento, obviamente sin clínica, con un patrón bioquímico normal, tiene una TSH normal y se dosan los anticuerpos contra el receptor de TSH y son negativos, al suspender hay una mayor posibilidad de que de remisión de este hipertiroidismo, ¿no? En pacientes que tengan un bocio grande, pacientes masculinos, fumadores, que debutan con una clínica severa, son factores en contra para lograr una remisión. Si después de 12 a 18 meses se dosan los anticuerpos y estos persisten positivos, pues hay una alta chance de que al suspender el tratamiento vuelva a aparecer el hipertiroidismo, pues, ¿no? Entonces, no sería tan recomendable suspenderlo, sino la guía recomienda otro curso de 12 a 18, o sea, continuar por 12 a 18 meses más con los antitiroideos, o de repente yo optar por un tratamiento definitivo, en este caso con ablación con yodo radioactivo o un tratamiento quirúrgico. En pacientes jóvenes que logran controlar con dosis bajas de antitiroideos, conocida una dosis baja o referida, se refiere a 5 a 10 miligramos, puede ser eficaz y seguro continuar el tratamiento prolongado indefinidamente por años con estos antitiroideos, ¿no? Bueno, eso era lo clásico que manejaban las guías, ¿no? De utilizar por 12 a 18 meses, luego suspender, y si vuelve a aparecer la enfermedad, ya optar por un tratamiento definitivo, ¿no? Principalmente por el temor de que
en algún momento puede aparecer estas reacciones adversas severas que habíamos comentado, como la granulocitosis y la hepatotoxicidad, pues, ¿no? Entonces no era, digamos, o se pensaba que no era tan recomendable mantener un tratamiento por años con estos antitiroideos, pues, ¿no? Sin embargo, nueva evidencia disponible, nuevos estudios más modernos, eh, cada vez inclinan la balanza hacia un tratamiento prolongado con antitiroideos en la enfermedad de Graves, pues, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos estudios en el cual eh, se utilizan los antitiroideos por más de 5 años con una seguridad bastante aceptable, escasos reportes bastante aislados de reacciones adversas severas, ¿no? Prácticamente inexistentes, ¿no? Y un muy buen control de los pacientes, bastante estables, con una buena calidad de vida, pues, ¿no? Entonces, estos estudios de acá concluyen que el tratamiento con antitiroideos por más de 5 años mejora notablemente la tasa de remisión, mejora notablemente la conversión de la positividad a la negatividad de los anticuerpos, una mayor calidad de vida y sobre todo es costo efectivo y seguro al compararlo con el tratamiento con yodo o el tratamiento quirúrgico, pues, ¿no? Por lo cual, digamos, la evidencia actual más está en favor de repente en dar antitiroideos por mayor tiempo, no quedarse solamente en ese límite clásicamente que se conocía de 12 a 18 meses, darlo por varios años y sobre todo cuando cuando se logra utilizar a dosis bajas, ¿no? De 5 a 10 miligramos. Podría ser una muy buena opción continuar por más de 5 años, incluso por un periodo indefinido. Sin embargo, es obligatorio conocer también las otras opciones de tratamiento, conocidos como tratamiento definitivo, en este caso, el tratamiento con yodo, ¿no? En el manejo de la enfermedad de Graves, pues, ¿no? El yodo es un tratamiento definitivo, va a haber una ablación por ondas radioactivas a nivel de la tiroides y de esta manera se logra, digamos, la destrucción de todo el tejido tiroideo y obviamente al no haber tejido tiroideo, obviamente no va a haber producción de hormonas tiroideas y se cura, por así decirlo, lo que es el hipertiroidismo, ¿no? Puede haber un riesgo de exacerbación del hipertiroidismo posterior a la aplicación de esa terapia. Se recomienda usar muchas veces betabloqueadores, antitiroideos en pacientes de riesgo, sobre todo adultos mayores, que tengan complicaciones cardiovasculares y que van a recibir en este tipo de tratamiento, ¿no? Se recomienda siempre, si está en tratamiento con antitiroideos, suspender 2 a 3 días antes de la terapia con radioyodo y volverlos a introducir 3 a 7 días después del tratamiento, ¿no? Se utiliza una dosis de 10 a 15 milicuries, una dosis baja, y lo que se busca es lograr el hipotiroidismo, ¿no? Porque al lograr el hipotiroidismo, es decir, pasar del hipertiroidismo al hipotiroidismo, es donde hay una mayor tasa de éxito de remisión, más del 85% de este hipertiroidismo que tenía el paciente, ¿no? O sea, cuando uno utiliza el tratamiento con yodo radioactivo o con RAI, no se busca lograr el eutiroidismo, ¿no? Porque o sea, tratar de alcanzar el eutiroidismo con dosis menores, en realidad lleva una mucho menor tasa de éxito, menor del 40% en ese tipo de pacientes, ¿no? Entonces es mucho más seguro llevarlo al hipotiroidismo porque la tasa de éxito incrementa considerablemente, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca en este tipo de pacientes, pasarlos del hiper al hipotiroidismo, ¿no? Que por lo demás es una enfermedad mucho más sencilla y manejable de tratar, ¿no? Con una medicación que, como lo vamos a ver más adelante, genera mínimos o escasos o casi nulos efectos adversos, a comparación del uso de antitiroideos, ¿no? Después de administrar el yodo, un control hormonal a las 4, a las 8 semanas, luego cada 4 semanas por unos 6 meses, ¿no? Se logra el hipotiroidismo en el 80% de pacientes a las 16 semanas, ¿no? Y se dice si el hipertiroidismo persiste más de 6 meses, se puede optar por un segundo curso de yodo radioactivo. El tratamiento quirúrgico se recomienda siempre, antes de pasar al tratamiento quirúrgico, que el paciente esté bioquímicamente con una función tiroidea normal, es decir, eutiroideo, ¿no? Para eso se tiene que aplicar previamente el tratamiento con antitiroideos orales. ¿Qué tipo de cirugía se prefiere? Una tiroidectomía total, sacar toda la tiroides, porque esto está asociado a menor recurrencia de hipertiroidismo, aunque también pueden aumentar un poco las complicaciones, ¿no? Siempre se hablaba en estos pacientes como parte de la preparación para la tiroidectomía, el uso de soluciones con yoduro de potasio. ¿Por qué?
porque decía que el yoduro de potasio, además de también de favorecer lo que es la normalización de las hormonas tiroideas, también disminuía la vascularización de la glándula, pues, ¿no? Como podemos recordar, en un paciente con hipertiroidismo hay bastante vascularización y esto favorecería el riesgo de hemorragias durante la cirugía. Entonces, se daba soluciones con yoduro de potasio para principalmente disminuir la vascularización y disminuir las complicaciones quirúrgicas. Sin embargo, nuevos metaanálisis también, evidencia actual, ponen en duda este concepto y hay varios estudios que demuestran que pacientes que utilizan soluciones con yoduro de potasio y sin la aplicación de solución, en realidad las complicaciones vienen siendo las mismas. Las complicaciones intra y postoperatorias suelen ser iguales, pues no hay mayor diferencia, ¿no? Siempre hay que evaluar los niveles de calcio, vitamina D prequirúrgicos, porque por ahí durante la cirugía, al sacar toda la glándula puede haber un daño de las glándulas paratiroides, que como sabemos por anatomía están adyacentes posteriormente a la glándula tiroides, y esto puede provocar una hipocalcemia transitoria, o en algunos casos mucho más raro, definitiva, ¿no? Y siempre iniciar la levotiroxina postquirúrgica, ya que al sacarle toda la glándula tiroidea al paciente, entonces obviamente queda con un hipotiroidismo postquirúrgico, va a necesitar tratamiento con levotiroxina de por vida, ¿no? Y monitorizar las hormonas tiroideas a las 6 y a las 8 semanas, ¿no? Un pequeño reporte que hicimos sobre uso de otros tratamientos no convencionales para pacientes con hipertiroidismo, ¿no? En el contexto de la pandemia por COVID-19, tuvimos pacientes con reacciones adversas al medicamento, a los antitiroideos orales, y que por menor disponibilidad de cirugía y RAI, pues no, o yodo reactivo, no podían optar por otros tipos por este tipo de tratamientos, ¿no? Entonces, ¿qué darle a esos pacientes en el cual por la pandemia no se le pudo ofrecer cirugía, no se le pudo ofrecer yodo reactivo, pero presentaban reacciones adversas a los antitiroideos, pues, ¿no? Entonces hicimos un pequeño reporte, una revisión de lo que es la aplicación de soluciones de yoduro de potasio, de carbonato de litio, y algo mucho más sofisticado o complejo que es la plasmaféresis, ¿no? El ejemplo de un paciente, vemos cómo dándole carbonato de litio va reduciendo los niveles de hormonas tiroideas a la mitad, ¿no? En un tiempo aproximadamente de unos 7 días, ¿no? Se va logrando, se va disminuyendo lo que son las hormonas tiroideas, es decir, si viene siendo útil en estos contextos el uso de estos, digamos, tratamientos no convencionales. La tormenta tiroidea es el estado más severo de un hipertiroidismo descompensado, ¿no? En el cual hay una descompensación multiorgánica, ¿no? Que tenemos todos los síntomas y signos propios del hipertiroidismo, ¿no? Esta escala seguro la han escuchado muchos, la escala de Burchi-Bartowski, que viene a ser como un score diagnóstico en base a parámetros, como pueden observar, netamente clínicos, todo clínicos, ¿no? Es decir, que se pueden adquirir al hacerle la anamnesis al paciente, pues, ¿no? Este score fue desarrollado en un estudio en 1993 por los doctores Burchi-Bartowski. Hay que tener presente que no ha sido validada en otros estudios. Si bien la sensibilidad es alta, la especificidad es bastante baja, menor del 50%, por lo cual puede llevar al sobrediagnóstico, ¿no? Un puntaje mayor a 45 siempre es bastante sugerente ya, pues, de tormenta tiroidea. La Sociedad Japonesa de Endocrinología hizo un estudio en una población mayor de pacientes y también sacó una serie de parámetros para definir su tormenta tiroidea, pues, ¿no? En este caso, ellos sí tienen como prerequisito el dosaje bioquímico de hormonas tiroideas para hacer el diagnóstico de tormenta tiroidea, pues no es un requisito. Y en base a una serie de características clínicas que ellos encontraron en sus pacientes, ellos, digamos, encuentran unos fenotipos clínicos de cómo se podrían presentar estos pacientes con tormenta tiroidea. Pues entonces hablan de fenotipos clínicos o combinaciones también, ¿no? Por ejemplo, una primera combinación habla de pacientes con una tirotoxicosis bioquímica y al menos una complicación del sistema nervioso, acompañado de fiebre taquicardia. Una segunda combinación de una tirotoxicosis y combinación de al menos 3 de los siguientes síntomas: fiebre, taquicardia, insuficiencia cardíaca o manifestaciones gastrointestinales o hepáticas, ¿no? Obviamente, definir a estos pacientes por esta clasificación para hacer el diagnóstico de tormenta tiroidea tiene una especificidad mucho mayor, casi el 99%, pues, ¿no? Lo cual ayuda también bastante para definir mejor a estos pacientes, pero también puede llevar a un infradiagnóstico.
y también tiene, digamos, la inconveniencia de que necesita previamente, pues, el dosaje de hormonas tiroideas para hacer el diagnóstico, y en la práctica, pues, el dosar hormonas tiroideas no se encuentran disponibles en muchas emergencias o en casi ninguna emergencia de los hospitales públicos del Perú, pues, ¿no? Por lo cual, digamos, hasta el momento lo más práctico sigue siendo el uso de la escala de Burch y Wartowski. En tratamiento de tormenta tiroidea, que es una emergencia endocrina con una mortalidad del 20 a 40% si no se diagnostica y trata oportunamente, es lo que llamamos la terapia triple, ¿no? Que lleva al bloqueo de la síntesis y secreción de hormonas tiroideas con dosis altas de tiamazol, se utiliza hasta 60 y 120 cada 6 a 8 horas. La utilización de soluciones saturadas con potasio, que también permiten inhibir la liberación de hormonas tiroideas, ¿no? El bloqueo de la acción periférica de hormonas tiroideas con el uso de propanolol, con el uso de hidrocortisona, pues, ¿no? La hidrocortisona, que los corticoides que en general bloquean la conversión de T4 a T3, que como sabemos es la hormona activa, ¿no? Entonces, a esto se refiere como terapia triple, ¿no? Hay que utilizar toda esta serie de medicamentos en estos pacientes para poder controlarlos, ¿no? Y obviamente las medidas de apoyo, como una nutrición alta en calorías, la hidratación, que es importante, el soporte cardíaco respiratorio y el manejo de patologías descompensadas asociadas como falla cardíaca, fibrilación auricular, falla cardíaca, en algunos casos incluso hasta infecciones. Y ahora vamos a pasar a hablar del hipotiroidismo, ¿no? Se habla, cuando hablamos de hipotiroidismo, hablamos de este término, que es decir, hipotiroidismo manifiesto, ¿no? En el cual bioquímicamente se encuentra una TSH elevada y una T4 libre disminuida. Hablar de la clínica es hablar de una clínica poco sensible e inespecífica, ¿no? Que se confunde con una serie de otras patologías, ¿no? Que van desde la fatiga, debilidad, sueño, intolerancia al frío, constipación, ¿no? La tiroiditis de Hashimoto es la causa más frecuente en áreas con suficiencia de yodo, ¿no? Suele aparecer en mujeres mayores de 60 años. Eh, Hay que recordar que no hay consenso para el screening universal del hipotiroidismo, ¿no? No hay evidencia que sugiera de que debe haber un screening en toda la población. Solo en poblaciones de riesgo, como en aquellas que tengan enfermedades autoinmunes como diabetes tipo 1, gastritis atrófica, ¿no? Antecedentes de radiación de cabeza y cuello en la infancia, utilización de medicamentos como litio o amiodarona, presentan bocio, presencia de síndrome de Turner y síndrome de Down, que está asociada bastante con la presencia de hipotiroidismo. Solamente en estos casos sí se sugiere el screening con hormonas tiroideas, es decir, en el contexto de pacientes que no tengan clínica, pero obviamente tienen estos factores de riesgo que lo podrían llevar a tener mayor probabilidad de tener un hipotiroidismo. Tener también presente también algunos medicamentos que pueden provocar un hipotiroidismo bioquímico, pero por lo demás no es patológico, ¿no? Principalmente el uso de estos medicamentos como la carbamazepina, la fenitoína, ¿no? Antiepilépticos, o también son medicamentos que se utilizan bastante en neuropatías, ¿no? Neuralgia del trigémino, neuropatía diabética. Esos pueden bioquímicamente originar un falso hipotiroidismo, ¿no? La carbamazepina puede originar valores disminuidos de T4 y de T3 con una TSH normal, sugiriendo un hipotiroidismo central, ¿no? La fenitoína de la misma manera. Entonces, tener presente también esos medicamentos que pueden provocar un hipotiroidismo bioquímico falso, pues, ¿no? Entonces, hablar de hipotiroidismo es hablar principalmente de hipotiroidismo por Hashimoto, que es la causa más frecuente, más del 90% de pacientes, ¿no? Y el diagnóstico se hace con los anticuerpos, ¿no? Unos anticuerpos positivos contra la peroxidasa tiroidea TPO es específico, más del 95% de tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Y anticuerpos contra la tiroglobulina, que se encuentran hasta un 60 también de pacientes con tiroides de Hashimoto. Es sensible, pero no es específico. Hay que recordar también que estos anticuerpos se pueden encontrar en el 10% de la población sana, ¿no? Es decir, presentan los anticuerpos, pero por lo demás no tienen ninguna patología tiroidea, ¿no? Va a haber algunos casos mucho más raros en el cual los pacientes tengan anticuerpos negativos, y en este caso la ecografía de tiroides nos puede servir para hacer el diagnóstico de tiroiditis, ¿no? Principalmente el patrón que se va a presentar en la ecografía, ¿no?
tiroides de ecogenicidad reducida, heterogénea, con un patrón pseudonodular, pues, ¿no? Con bandas fibrosas hiperecogénicas, ¿no? Todo eso es bastante sugestivo de una tiroiditis. El tratamiento, pues el tratamiento es con la levotiroxina, es el tratamiento estándar. Se busca mantener la TSH dentro de los rangos poblacionales de referencia, ¿no? La dosis inicial en base al peso de 1.6 a 1.8 microgramos por kilogramo, ¿no? Se dice que dosis mayores se requieren en pacientes que tienen hipotiroidismo postquirúrgico y menores en pacientes con hipotiroidismo central. La dosis inicial también hay que tener en cuenta la edad del paciente. Obviamente en pacientes adultos mayores hay que utilizar una dosis menor, sobre todo en aquellos que tienen antecedentes cardiovasculares. Hay que tener también en cuenta el peso, el índice de masa corporal, la clínica que tiene el paciente. Si tiene una clínica bastante manifiesta, está bastante descompensado, obviamente utilizar dosis mayores, las comorbilidades y la monitorización es a las 6 a las 8 semanas. Es muy importante saber indicarle al paciente cómo tomar y en qué momento tomar la levotiroxina, ¿no? Porque va a haber una serie de condiciones que van a afectar su absorción y obviamente la eficacia del tratamiento, ¿no? Entonces siempre se le recomienda tomar la levotiroxina entre 30 a 60 minutos antes del desayuno, es decir, completamente en ayunas, o 3 horas después de los alimentos, ¿no? Separar 4 horas respecto a otros suplementos, ¿no? Principalmente de repente suplementos vitamínicos, calcio, medicamentos que interfieren en la absorción de la levotiroxina, ¿no? Siempre en pacientes que requieran dosis elevadas, mayores de 2 microgramos por kilogramo, hay que sospechar una patología gastrointestinal, ¿no? Como una enfermedades malasortivas, gastritis atrófica, infección por Helicobacter pylori, ¿no? Algunos medicamentos, como los estrógenos, hacen que se requieran mayores dosis de levotiroxina, de la misma manera el fenobarbital, la fenitoína, ya que incrementan el metabolismo de las hormonas tiroideas, ¿no? Acá un cuadro de los medicamentos que afectan la absorción de las hormonas tiroideas, los más conocidos, los inhibidores de la bomba de protones, el carbonato de calcio, el sulfato ferroso, que suele ser bastante común en pacientes mujeres y gestantes, ¿no? Antiácidos a bases de aluminio. Entonces, siempre el anamnesis sacar qué medicamentos está tomando el paciente porque obviamente puede interferir con el tratamiento del hipotiroidismo, ¿no? Y dentro de este concepto también se engloba lo que es el hipotiroidismo refractario al tratamiento, que se define como una evidencia bioquímica de hipotiroidismo, es decir, una TSH encima de rango, y o síntomas de hipotiroidismo no resueltos a pesar de una dosis elevada de tiroxina, mayor de 1.9 según algunas bibliografías y mayor de 2 microgramos por kilogramo según otras, ¿no? ¿Cuál es la conducta usual que suelen tener los médicos ante esos casos? ¿No? Bueno, la conducta usual siempre es seguir aumentando la dosis de levotiroxina, pero ojo, hay que tener en cuenta que también al aumentar la dosis, si bien puede dar como resultado una TSH en rangos, también aumentan los efectos adversos cardiovasculares, esqueléticos, ¿no? Como disminución de la densidad mineral ósea, ¿no? También hay que saber que hay que conocer que hay condiciones en las cuales hay una escasa correlación entre la TSH y los niveles periféricos de T3, ¿no? Es decir, una TSH normal y una T3 disminuida se puede presentar sin que esto sea algo patológico, sino más bien como una respuesta fisiológica en condiciones como obesidad, insulinoresistencia, diabetes mellitus no controlada, depresión, fibromialgia, enfermedades crónicas, ¿no? Una TSH normal en general identifica entre el 80 a 90% de pacientes con eutiroidismo, ¿no? Es decir, el 80-90% de pacientes con TSH normal van a tener por lo demás una función tiroidea normal, ¿no? Solo un 10% de estos pacientes que ya vamos a ver en otras condiciones, a pesar que tenga una TSH normal, puede haber una sugerencia de que aún persista una cierta patología tiroidea, ¿no? Evaluación del hipotiroidismo refractario al tratamiento, es decir, aquellos que requieren dosis elevadas, ya lo habíamos dicho. Causas no patológicas de cabeza, pues la falta de adherencia, ¿no? Paciente que no toma su medicación, lo toma un día sí, otro día no, lo toma a la hora que quiere, ¿no? El uso de medicamentos, suplementos, vitaminas que obviamente afectan la absorción de la levotiroxina. Fármacos, ya habíamos dicho a la cabeza, los inhibidores de la bomba de protones, ¿no?
Causas patológicas a la cabeza, patologías gastrointestinales, mala absorción, parasitosis, ¿no? Principalmente eso, siempre indagar por eso, pues, ¿no? También hay que tener presente en cuenta esto, ¿no? Pacientes que cambian, digamos, un- un- eh, están utilizando una determinada marca de levotiroxina y cambian a otra por una serie digamos, de circunstancias, ¿no? Aunque todas las formulaciones de levotiroxina disponibles comercialmente cumplen con los estándares de bioequivalencia, pequeños cambios en su dosis o absorción puede ser clínicamente significativo. Es decir, aunque sí se cumplen estándares, sí se ha visto en la práctica que al cambiar de una marca a otra, sí puede haber, digamos, una diferencia en la dosis que va a utilizar el paciente. No puede ser que con una marca, digamos, necesitara 85 microgramos y al cambiar va a necesitar o una dosis menor o una dosis mayor. Entonces también tener presente eso, ¿no? Actualmente se han empleado, aparte de los comprimidos o tabletas, otras formulaciones que permiten tener una mejor absorción del medicamento, ¿no? Se están trabajando en formulaciones líquidas o a bases de gel, en el cual aumentan la absorción, sobre todo en pacientes que tienen alteraciones del ácido gástrico, ¿no? Como pacientes de repente con enfermedad por el Helicobacter pylori. La administración semanal de levotiroxina también se ha intentado en varios estudios. Es segura, es bien tolerada y sin evidencia de toxicidad del tratamiento, incluidos los efectos cardíacos. Es decir, darle la dosis total semanal en una sola toma, pues, ¿no? De esta forma también se mejora la adherencia, ¿no? En vez de estar tomándolo todos los días, de repente tomar una sola dosis total una vez a la semana. La persistencia de los síntomas a pesar del tratamiento con levotiroxina es algo que también no es raro de ver, ¿no? Pacientes que a pesar de tener un patrón bioquímico normal de hormonas tiroideas siguen refiriendo pues debilidad, cansancio, sueño, estreñimiento, etcétera, ¿no? Entonces los estudios dicen que un 5 a 10% de pacientes persisten con síntomas a pesar de tener un patrón bioquímico normal, ¿no? Niveles normales de TSH en pacientes con levotiroxina son reflejo de un eutiroidismo hipoficiario. ¿Qué significa eso? ¿No? Sabemos que por fisiología la T3 es la hormona activa, pues no es decir, la que va a ejercer finalmente los efectos a nivel de los órganos periféricos, ¿no? Puede ser que haya suficiente T3 a nivel de la hipófisis, que lo que hace es reducir o normalizar los niveles de TSH a nivel de hipófisis, pero puede ser que en otros órganos, como de repente el tejido adiposo, el tejido óseo, no haya suficiente T3 y obviamente por eso el paciente persiste con determinados síntomas a pesar de tener una TSH normal. Y eso es lo que se conoce o se hipotetiza que puede ser un eutiroidismo hipoficiario, ¿no? De ahí viene la idea del hipotiroidismo tisular, ¿no? Es decir, en algunos tejidos hay suficiente T3, pero en otros no. Y por eso el paciente, a pesar de tener un patrón bioquímico normal, persiste muchas veces con los síntomas. La conversión periférica de T4 a T3 no es suficiente, ¿no? Entonces, puede presentarse también un patrón de TSH normal, T4 libre normal y la T3 de repente disminuida o en el límite bajo de la normalidad. ¿Por qué? Porque la conversión periférica de T4 a T3 no es suficiente. Y en esa idea se habla pues, de polimorfismo de la desiodinasa, ¿no? Sabemos que la desiodinasa, sobre todo la tipo 2, es la que convierte la T4 a T3 en los órganos periféricos. Entonces va a haber algunos tipos de polimorfismo, como por ejemplo esta sustitución de la alanina por la treonina en la posición 92 de esa desiodinasa, que va a favorecer de alguna manera este hipotiroidismo tisular, ¿no? Y por eso que muchos pacientes con este tipo de polimorfismo, pues pueden presentar persistencia de síntomas a pesar de tener valores normales de TSH y T4 libre normal. Pero claro, son la minoría, ¿no? Menos del 5% de pacientes, ¿no? Siempre cuando tenemos un paciente con persistencia de síntomas, siempre hay que descartar otras causas, pues, ¿no? Como a la cabeza, depresión, fatiga crónica, apnea del sueño, abuso de sustancias, etcétera, que por lo demás suelen ser mucho más frecuentes, sobre todo en pacientes adultos mayores, que este tipo de polimorfismo, que es algo pues mucho más complejo, digamos, un poco más difícil de ver.
aquí algunos, y en base pues a estas hipótesis es lo que se plantea también el uso de T3 sintética para tratar ese tipo de pacientes, ¿no? ¿Y qué nos dice la evidencia o los estudios respecto al uso de T3 para el tratamiento de pacientes con hipotiroidismo? Pues, ¿no? Y tenemos una serie de estudios en el cual comparan T4 sola versus el tratamiento combinado con T3 y T4, pues, ¿no? En realidad, mejoría en la normalización de las hormonas tiroideas y en la calidad de vida, algunos a favor de T4 solo y otros a favor del tratamiento combinado. Conclusión, nada concluyente, o sea, no hay ninguna evidencia concluyente de que el tratamiento combinado sea finalmente mejor que la monoterapia con levotiroxina, ¿no? Y más bien muchas veces suelen aumentar los efectos adversos con el uso del tratamiento combinado, ya que la T3, al ser una hormona más activa y con una vida media más corta, suele producir más complicaciones cardiovasculares y esqueléticas. Pacientes con terapia combinada T4-T3, la evidencia es insuficiente, ya lo habíamos dicho. La terapia combinada se plantea como un ensayo experimental en pacientes con TSH normal, en tratamiento con levotiroxina y persistencia de síntomas. Si no hay mejoría a los 3 meses de iniciar esa terapia combinada, se suspende la medicación y se vuelve a la monoterapia. Hay que monitorizar con TSH, T4 libre de 3 y obviamente la clínica, ¿no? Monitorizar los efectos adversos que se incrementan con el uso de la liotironina, que es la T3 sintética, ¿no? Principalmente cardiovasculares, taquicardia, fibrilación auricular, ¿no? Y esta es la dosis que se suele utilizar de 5 a 20 cada 12 o cada 8 horas. Tratamiento con levotiroxina en pacientes con comorbilidades. En general, en pacientes con enfermedad renal o enfermedad hepática no hay variación mayor de la dosis, no se requiere mayor ajuste de dosis. En pacientes con síndrome nefrótico puede ser necesario un aumento de la dosis de la levotiroxina. Ojo, en pacientes con enfermedad cardíaca sí, hay que pacientes con antecedente de fibrilación, de insuficiencia cardíaca, de enfermedad coronaria, siempre iniciar con dosis baja de levotiroxina, no mover de frente a utilizar el 1.6 a 1.8 microgramos por kilogramo, no. Tengo que empezar con dosis bajas de 12.5 a 25 e incrementar lentamente según clínica, según patrón bioquímico, cada 2 a 4 semanas, ¿no? En los adultos mayores también se sugiere iniciar dosis baja e ir incrementando la dosis lentamente. Y respecto un poco al tratamiento nutricional del hipotiroidismo, ¿no? Muchas veces los pacientes con hipotiroidismo, también con hipertiroidismo, te preguntan, ¿no? ¿Qué es lo que debo comer? ¿Qué es lo que no debo comer? Me han dicho que no coma, no sé, mariscos porque tiene mucho yodo, que no coma chifa porque ya tiene mucho yodo, y un montón de mitos o historias que se suelen presentar en consultorio, ¿no? Primero hay que tener presente siempre la adecuada suplementación con yodo. En adultos, una suplementación de 150 microgramos diario es suficiente para mantener una adecuada síntesis de hormonas tiroideas. En gestantes, esto aumenta a 250 microgramos, en escolares 120, según lo reportado por la OMS, ¿no? Estos requerimientos son cubiertos de sobra con la sal yodada que uno consume y con los alimentos, ¿no? Entonces, eh, si se consume sal yodada, los alimentos, una dieta normal, equilibrada, no hay para nada necesidad de tomar suplementos adicionales con yodo. Está perfectamente cubierto tu suplementación diaria. Otro tipo de comida, evitar, no evitar, no hay para nada descrito, no hay para nada evidencia. El hecho de que cierta comida que tenga alto contenido en yodo, como la soya, no sé, el sillao, por ahí, que hayan reporte que no lo debe comer, no hay ninguna evidencia, no hay ningún reporte, etcétera. Tendría que comer cantidades, pues, monumentales, por así decirlo, que obviamente no lo va a hacer un ser humano como para que podría, digamos, desencadenar algún efecto adverso. Pero por lo demás, en una dieta diaria, común, en una proporción normal, no tendría por qué expresarse en algún tipo de inconveniente en el metabolismo o en la afectación del metabolismo del yodo, ¿no? Respecto a los suplementos con selenio, sí hay algunos estudios en el cual dice suplementar con selenio una disminución de los anticuerpos con la peroxidasa en pacientes con tiroides autoinmune, es decir, disminuye los anticuerpos, ¿no? Sin embargo, esta disminución de anticuerpos no se expresa en algún tipo de mejoría clínica en esos pacientes, pues no sea en una mejoría de normalización de la TSH y la T4, en una mejoría de la clínica, de la calidad de vida, no sea solo una disminución de anticuerpos que se evidencian bioquímicamente, pero que no se exprese en ninguna eficacia o mejoría clínica, pues, ¿no?
por lo cual no es tratamiento, no se sugiere tampoco como parte del tratamiento en pacientes con hipotiroidismo, ¿ya? Y ahora vamos a hablar de las formas subclínicas, que también me parece que es bastante importante que lo conozcan porque también es algo que últimamente se suele ver bastante común en consultorio, también vamos a verlo rápidamente. Eh, Definición, bioquímicamente, una TSH elevada con una T4 libre normal. Y en la casi totalidad de pacientes sin clínica, ¿no? Muchas veces un hallazgo de laboratorio, ¿no? Es la patología en realidad tiroidea más frecuente en la población, también se ve en mujeres jóvenes, adultas mayores, perdón, en mujeres adultas mayores, ¿no? Siempre descartar otras causas de TSH elevada no patológica, como el uso de ciertos fármacos que habíamos visto, ¿no? Dar o no dar tratamiento en esos pacientes, controversias en el tratamiento, escasez de ensayos clínicos, está asociada a la frecuencia de hipotiroidismo subclínico con la aparición de dislipidemia, enfermedad coronaria, stroke y falla cardíaca. ¿Qué significa esto? Que el tratar puede disminuir la incidencia de estos eventos. No en todos los pacientes, en algunos. Aquí les he puesto algunos ejemplos, bueno, que por ahora lo voy a pasar de pacientes, ejemplos prácticos de pacientes que se ven en consultorio, ¿no? Que vienen con, como pueden observar, con una TSH ligeramente elevada, pero por lo demás una T4 y una T3 normal, ¿no? Entonces, ese hipotiroidismo subclínico, ¿los tratamos o no los tratamos? ¿En qué condiciones en qué circunstancias lo tratamos y cuáles no? En realidad, ninguno de estos pacientes se trata, es un patrón de hormonas tiroideas normales y eso se va a entender mejor con las siguientes diapositivas, ¿no? Siempre descartar causas, digamos, no patológicas de una TSH elevada. Y a la cabeza está la edad, ¿no? Entonces ya hay varios reportes en estudios poblacionales en el cual se evidencia que la TSH aumenta con la edad, ¿no? Entonces una TSH en 6 en pacientes mayores de 65 años, por lo demás se considera normal, ¿no? Una TSH mayor de 8 o en 8.5 en pacientes mayores de 80 años también se considera normal, ¿no? La TSH aumenta con la edad, pues, ¿no? Por lo cual, en este ejemplo, por ejemplo, una paciente mujer de 62 años que viene con una TSH de 7.2 se podría considerar normal, pues, ¿no? Entonces, no es nada patológico. La edad, algunas condiciones también aumentan la TSH, como la obesidad severa, la insulinoresistencia, la diabetes no controlada, pues, ¿no? Y causas tiroideas también, como los pacientes con tiroides autoinmune, después del tratamiento con yodo 131 en pacientes con enfermedad de Graves, pues, ¿no? El uso de ciertos fármacos que lo habíamos mencionado, amiodarona y litio, ¿no? Pero principalmente lo más común, recuerden, la edad, la obesidad, la insulinoresistencia, la diabetes mellitus no controlada, ¿no? Una TSH levemente elevada, pues, ¿no? ¿Cuál es la significancia clínica? Es decir, ¿por qué debería tratar a estos pacientes? Una de las hipótesis que se plantea es por el riesgo de progresar a un hipotiroidismo manifiesto, ¿no? Es decir, un paciente con una TSH elevada y una T4 libre suprimida, ¿no? Pero, ¿qué dicen los estudios? Más del 50% de pacientes que tengan un patrón bioquímico de hipotiroidismo subclínico logran normalizar esa TSH en una segunda determinación, es decir, hecha después de unas 8 a 12 semanas, ¿no? ¿En, eh, ¿En qué pacientes hay una menor probabilidad de que la TSH se normalice? Obviamente, mientras más elevada esté la TSH, menor probabilidad de que se normalice esa TSH. En pacientes que tengan anticuerpos TPO positivos, menor probabilidad de que esa TSH se normalice y más bien mayor probabilidad de que progrese a un hipotiroidismo manifiesto, ¿no? Una TSH mayor de 10 también es un punto de corte para sospechar de que este paciente pueda progresar a un hipotiroidismo manifiesto, ¿no? Entonces, un criterio para tratar sería el riesgo de que progrese a un hipotiroidismo manifiesto. La asociación con dislipidemia también. Un hipotiroidismo subclínico está asociado con un aumento del colesterol total y del colesterol LDL. Algunos hablan que hay una relación entre la función cognitiva, depresión y calidad de vida, aunque los datos son contradictorios. Eh, Algunos dicen que sí, se debe tratar porque mejora la calidad de vida, mejora la incidencia de depresión, mejora la memoria a corto a largo plazo. Sin embargo, no es concluyente en muchos estudios. El riesgo cardiovascular y mortalidad. Los metaanálisis evidencian que un aumento de eventos cardiovasculares fatales y no fatales en pacientes con hipotiroidismo subclínico. Sí, en ellos sí. En este caso sí, especialmente en aquellos que tienen menos de 65 años, que tienen otros factores de riesgo cardiovascular y que sobre todo tienen una TSH mayor de 10, ¿no? Y estas complicaciones cardiovasculares son menos evidentes en pacientes mayores de 65 y 80 años.
Este es un metaanálisis en el cual, obviamente, digamos, los estudios, el metaanálisis se inclina la balanza a favor de dar tratamiento en relación al riesgo cardiovascular, sobre todo en pacientes menores de 65 años. Y cuando son mayores de 65 años no es estadísticamente significativo dar tratamiento. Entonces, habíamos dicho siempre descartar otras causas de TSH elevada, principalmente la edad, ¿no? Un estudio, el estudio TRAS, que fue el último estudio en el cual trataban de comparar a un paciente, sobre todo adultos mayores, en el cual si había o no beneficio de dar levotiroxina en aquellos que tengan hipotiroidismo subclínico, ¿no? Y en base a estos estudios se sacan estas conclusiones, ¿no? Paciente menor de 65 años con una TSH mayor de 10, hay que tratar a todos los pacientes. Si tiene una TSH entre 7 a 10, considerar tratamiento si tienen síntomas, si tienen riesgo de progresión a un hipotiroidismo manifiesto, es decir, que tengan anticuerpos positivos, si tienen alto riesgo cardiovascular. Y en menor de 7 solamente considerar ensayo terapéutico si tienen síntomas. Y en pacientes mayores de 65 años, pues la evidencia es mucho menor. Si tienen una TSH menor de 7, no tratar. Entre 7 a 10 solamente ensayo terapéutico. Y si es mayor de 10, bueno, también se sugiere, aunque con menor evidencia, tratar a todos los pacientes. Conclusión, si es un hipotiroidismo subclínico con una TSH mayor de 10, siempre tratarlos. Si es menor de 10, ver otras características que puedan favorecer o no el uso del tratamiento, ¿no? Y siempre en este hipotiroidismo subclínico, iniciar con dosis bajas de 12.5 a 25 microgramos, y obviamente el objetivo es mantener la TSH en rangos normal para la edad. Hipertiroidismo subclínico, de la misma manera, la definición bioquímica, TSH suprimida con una T4 libre normal, más prevalente en adultos mayores. Está asociada también con complicaciones cardiovasculares, fibrilación auricular y osteoporosis, por lo cual sería, digamos, sería la justificación para tratarlo, ¿no? Acá los estudios en el cual, con qué complicaciones está mayormente asociada, hay mayor evidencia en que hay una asociación con enfermedad cardiovascular, con mortalidad cardiovascular, asociación inconclusa con stroke, demencia, disfunción cognitiva, principalmente cuando son hipertiroidismos subclínicos severos con una TSH menor de 0.1, osteoporosis de fracturas, algunos estudios dicen mayor riesgo de fractura de cadera y cualquier otra causa de fractura, por lo cual también sería una justificación para tratarlos, ¿no? Sin embargo, otros estudios no encuentran asociación, ¿no? Digamos que la asociación más clara es con la enfermedad cardiovascular. Entonces, en base a los estudios también se sugiere esto, ¿no? Un hipertiroidismo subclínico severo, una TSH menor de 0.1, pacientes mayores de 65 años con factores de riesgo cardiovascular, patología cardíaca, osteoporosis, síntomas, hay que darles tratamiento. Mujer posmenopáusica sin estrógenos o bifosfonatos, darle tratamiento por riesgo de asociación con osteoporosis. Si tiene menos de 65 años, dar tratamiento solo si tiene síntomas. Si tiene menos de 5 años, si tienes otros factores de riesgo cardiovascular o factores de riesgo para tener osteoporosis, considerar dar tratamiento. Y en el hipertiroidismo leve o moderado, es decir, con una TSH de 0.1 a 0.4, si tiene mayores de 65 años y factores de riesgo, considerar dar tratamiento, pero por lo general no se suele tratar, sobre todo si son menores de 65 años, simplemente la indicación es observarlos, ¿no? No se opta por tratarlos, ¿no? Y obviamente la dosis que se utiliza de tiamazol es mucho más baja. Y finalmente, ya para terminar, la tiroiditis subaguda, que es algo que también se suele ver, ¿no? La causa más frecuente suele ser la tiroiditis granulomatosa, tiroiditis de Kerbein. La hipótesis es que se desencadena por una infección viral las 2 a 3 semanas previas, ¿no? Los virus más prevalentes que se asocian, ¿no? Y más frecuente en mujeres de edad media, en el 75-80% de casos. La clínica es bastante típica, ¿eh? Dolor en la zona anterior del cuello, que se irradia orejas, mandíbula, fiebre nocturna, malestar general. Puede haber una clínica de tirotoxicosis, pero normalmente es bastante leve, es leve, por destrucción tiroidea de la glándula, ¿no? Al destruirse la glándula tiroidea libera hormonas tiroideas al torrente sanguíneo, pues, ¿no? En una primera fase. Y en una segunda fase, obviamente se libera todo, digamos, toda la reserva de hormonas tiroideas, entra en una fase de hipotiroidismo transitorio el paciente. También normalmente suele ser asintomático, solamente se suele evidenciar estas características de acá bioquímicamente, pero normalmente no suele haber mucha clínica.
hay algunos datos laboratoriales que te llevan al diagnóstico, principalmente es característico el aumento considerable del BCG. Si se toma una gamografía de estos pacientes suele estar suprimida la captación, puede haber leucocitosis, y en la ecografía es bastante característica pues la imagen de una tiroiditis, ¿no? Con áreas, con imágenes heterogéneas, áreas hiperecogénicas y una vascularidad disminuida, ¿no? Tratamiento antiinflamatorios o ácido acetilsalicílico a dosis altas, ¿no? Aspirina hasta 2.600 miligramos en dosis dividida, hasta 6 a 8 veces al día, ibuprofeno hasta 6 veces al día, ¿no? 400 miligramos 6 veces al día. El 80% de pacientes mejoran notablemente a los 2 días con el uso de estos medicamentos, ¿no? Mejora el dolor, la inflamación y también progresivamente incluso el aumento del tamaño de la glándula tiroidea. Si no hay mejoría después de los 3 días o el dolor cervical es muy intenso desde el inicio, corticoides, ¿no? Prednisona 40 miligramos por 7 días y luego una reducción gradual de la dosis hasta su suspensión en 30 días, ¿no? Si hay una clínica de tirotoxicosis que habíamos dicho que se podía presentar, aunque es bastante raro, puede haberse un patrón bioquímico de tirotoxicosis, pero más no clínica, se puede dar manejo sintomático con betabloqueadores, ¿no? Y como tercera línea en pacientes que aún presenten descompensación a pesar del uso de corticoides, lo cual es mucho, mucho más raro, o pacientes que tengan recurrencias múltiples, el uso de colchicina también algunos estudios han reportado que tiene bastante eficacia, ¿no? Y finalmente un cuadro de resumen que reporta casos de tiroiditis asociado al virus del COVID-19 que se presentó durante la pandemia, ¿no? Bastante casos reportados en realidad y ya se conocía, bueno, en esa época, por así decirlo, ya se reconoció también como un desencadenante de este tipo de tiroiditis. Bueno, finalmente eso es todo lo que le quería compartir. Si hay alguna pregunta, con gusto para poder responderles. Muchas gracias por su atención. Sí, doctor, muchas gracias. Si están, los participantes pueden ir dejando sus preguntas. Esperemos un par de minutos, doctor, a ver qué Ok, ok. preguntas tiene. Gracias. Hay una pregunta, doctor. Doctor, ¿consideraciones para el manejo de pacientes hipotiroideos que serán sometidos a algún estrés, por ejemplo, cirugía? Ah, ese está en el chat, recién lo estoy leyendo. Si el paciente tiene que ser controlado primero. De preferencia, si es una cirugía electiva, el paciente tiene que ser controlado. Puede tomar su levotiroxina el día de la cirugía y nada más, en realidad, nada más, alguna recomendación adicional. Si no estuviera controlado, habría que ver los escenarios, pues, ¿no? Algunos reportes dicen si no está controlado, pero tiene una TSH menor de 20 y por lo demás no tiene clínica, igual puede pasar a sala, no es una contraindicación, ¿no? Ahora, si tiene una TSH mayor de 20 y obviamente tiene una cierta clínica de hipotiroidismo, lo recomendable, sobre todo si es una cirugía electiva, es que el paciente esté compensado, esté controlado. Pero por lo demás, en general, no es mayor contraindicación para cirugía ni algo adicional que se le tenga que dar o preparar. ¿Ah? El hipertiroidismo sí es un poco más, digamos, complejo en ese escenario. Esperemos un minuto más si hay alguna otra pregunta, por favor, doctor.
Hay otra pregunta, doctor. No sé si la leo o usted se podría leer. Bueno, ese es un tema que hemos tocado con antecedentes de cáncer de tiroides en dosaje hormonal, tiroglobulina ligeramente elevada, ecografía evidencia nódulo de 2 milímetros, se indicaría biopsia. Bueno, ese tema no lo hemos tocado, pero primero tendríamos que ver qué es ligeramente elevada, pues, ¿no? Porque, a ver, la tiroglobulina es un marcador del cáncer de tiroides o de persistencia del cáncer de tiroides. Entonces, el tratamiento del cáncer de tiroides es obviamente la tiroidectomía total, sacar toda la glándula tiroidea y según ciertos factores de riesgo adicionales que se evalúan en el paciente, dar o no dar yodo radioactivo, yodo 131, ¿no? Entonces, una vez que se da ese tratamiento, se suele hacer el seguimiento a los pacientes con tiroglobulina y también y también en muchas ocasiones con la ecografía, pues, ¿no? Entonces, hay según qué rangos de tiroglobulina está el paciente, hay determinadas clasificaciones. Por ejemplo, si tiene una tiroglobulina menor de 0,2 con tratamiento de hormona tiroidea, se considera una respuesta bioquímica excelente. Si tiene una tiroglobulina entre 0,2 y 1 en tratamiento con hormona tiroidea, una respuesta indeterminada. Y si tiene una tiroglobulina mayor de 1, una probable sospecha de persistencia de enfermedad. Entonces, habríamos que ver primero qué sería ligeramente elevada. Pues no, digamos, si está mayor de 1 y encuentras en la ecografía una evidencia, un nódulo de 2 milímetros, indicar la biopsia. Yo no le indicaría la biopsia, yo le indicaría el seguimiento, simplemente la observación, pues, ¿no? Ahora, si por ejemplo es una tiroglobulina mayor de 5, mayor de 10, y sobre todo mayor de 10, mucho más elevado, obviamente en la cabeza buscar otro sitio, porque es nódulo de 2 milímetros en la tiroides que esté produciendo esos niveles de tiroglobulina, poco probable, más probable será de un ganglio, ¿no? De un ganglio cervical, persistencia de un ganglio cervical, pues, ¿no? Este, según los valores de tiroglobulina, pues, ¿no? Mira, el manejo del cáncer de tiroides ha evolucionado bastante también, ¿no? Antes era mucho más cruento, ¿no? A todos los pacientes se le operaba, a todos los pacientes se ha dado radioyodo, se les daba yodo, pero ahora pues se ha evidenciado que muchos pacientes se les puede observar netamente. Hay un concepto que se llama vigilancia activa, que no es tan, moderno, pero que sin embargo no se utiliza mucho acá, pero se utiliza bastante en Estados Unidos, en Europa, en el cual ciertos pacientes con determinadas condiciones tienen una enfermedad localizada, tienen unos valores de tiroglobulina que están levemente elevados, no tan elevados, digamos, menores de 5, menores de 10, clínicamente estables, se le puede hacer el seguimiento o la vigilancia, el monitoreo cada 3, cada 6 meses sin necesidad de dar un tratamiento adicional. Y si por lo demás esos valores de tiroglobulina, por así decirlos, persisten elevados, pero no se siguen elevando, sino se mantienen estables, se puede seguir con la vigilancia indefinitivamente, pues, ¿no? Por lo demás, las guías dicen que ningún nódulo menor de 8 milímetros debe biopsiarse, y yo estoy completamente de acuerdo con eso, aunque en la práctica se biopsian nódulos hasta de 4 o 6 milímetros. No le veo la utilidad, sobre todo si uno conoce o maneja bien el concepto de vigilancia activa, en el cual se utiliza sobre todo en pacientes con microcarcinoma de tiroides, es decir, menores de 10 milímetros. Los estudios dicen que tú los vigilas, no le haces cirugía, no le das yodo, simplemente los vigilas, y muchos de ellos, más de 5 años, no hay progresión de la enfermedad. Entonces, en base a esos nuevos estudios, es el concepto de vigilancia activa, más aún yo no le veo la necesidad de estar biopsiando nódulos tan pequeños, la verdad. Aunque en la práctica se hace, pero yo personalmente, en base a estos estudios, a esta evidencia, no le veo la utilidad. Es un tema bastante complejo que es acá un poco esa posición, que es un tema para tratarlo en forma más amplia, pero va por ahí más o menos, pues, ¿no? El monitoreo, todo eso, y ver siempre los valores de tiroglobulina. A ver, vamos a la otra pregunta. Recomienda algunos estudios en Badén que recién he visto que piden vitamina B12.
Es que hay una asociación con otras enfermedades autoinmunes, pues, ¿no? Como la gastritis atrófica, hay una asociación de un 30 hasta un 30%, ¿sí? Hasta un 30%, ¿no? Entonces, muchas de esas enfermedades autoinmunes se suelen presentar en conjunto también, ¿no? La diabetes tipo 1 también, el hipotiroidismo, sobre todo la gastritis atrófica, ¿no? Entonces, sí, se suele recomendar, sí, también, sobre todo si presenta anemia y es una anemia macrocítica, también pedir el dosaje de vitamina B12 porque suelen estar asociadas a ese tipo de enfermedades autoinmunes, ¿no? El hipotiroidismo y la gastritis atrófica. Sí, sí, sí se recomienda también. No se suele hacer mucho en la práctica, es cierto, pero sí, la evidencia sí lo dice, sí lo manifiesta. Creo que no habría más preguntas, doctor. Agradecerle de parte de todo el comité organizador del curso. Sabemos que su tiempo es muy valioso y para nosotros es grato tenerlo el día de hoy. Y bueno, cuando esté el certificado de ponente que vamos a elaborar, se lo haré presente. Muchas gracias una vez más y que tenga una bonita noche. Gracias a ustedes, es un gusto siempre participar en San Marcos. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Ya se envió la asistencia y bueno, nos vemos mañana. Muchas gracias.